todos los que están con nosotros en la mañana de hoy para compartir nuestro webinar Maximice su CRM. Como todos saben, este es un gran reto que presentan aquellas empresas que de una forma u otra incorporan CRM a su organización y luego encuentran ciertos retos. Así que esperamos que el contenido de hoy sea no solamente de su agrado, pero que le apoye a superar algunos de estos retos si por alguna razón ustedes están pasando por algunos de ellos. Así que nuevamente bienvenido. En este webinar me acompaña la señora Diana Rijo, coordinadora de marketing de Doble Group, y un servidor, Mariano Doble. Así que demos inicio. Esto es bien importante establecer que el CRM puede ser la herramienta más poderosa de su empresa, pero esto solo se cumple si sabemos extraer su potencial. Y esto es un tema que me gusta repetirlo porque todos sabemos la ilusión y el entusiasmo que tenemos cuando iniciamos el proyecto de CRM. Sin embargo, al pasar del tiempo nos preguntamos, pero ¿y esta inversión valió la pena? ¿Le estamos sacando el máximo provecho? ¿Qué más podemos hacer con el CRM? Y eso es precisamente lo que queremos compartirle en el día de hoy. Pero antes de empezar a responder esa pregunta, yo creo que es importante analizar o revisar los retos principales que sabemos que nuestros clientes tienen. Y entre esos retos podemos citar algunos claves. El primero, una gran inversión en el proyecto, mucho esfuerzo, mucho entusiasmo, pero al final un poco nivel de adopción. Es decir, que toda la organización no se ha incorporado al cambio cultural que representa el CRM, que los procesos no se han convertido en el estándar de cómo deben estar operando las organizaciones a través de mejores prácticas por diseño, no por consecuencia. Es decir, que el principal reto que nosotros vemos es el nivel de adopción de la organización, tanto a nivel lateral como a nivel vertical. ¿Y qué quiero decir con eso? Dentro de una misma organización, que todos los miembros de esa organización usen Salesforce. Eso es a nivel vertical. A nivel horizontal es que las demás organizaciones o los demás departamentos dentro de la empresa también se integren a ese proceso de CRM. Porque recuerden, el CRM no es una tecnología, es una estrategia de relacionamiento con clientes. El segundo reto común que vemos es que el CRM solamente se utiliza para los reportes. Es decir, la gerencia quiere ver una serie de paneles y reportes para ellos presentarlo a la junta directiva y así sucesivamente. Entonces, los líderes de venta, los líderes comerciales, lo que le están exigiendo al equipo de venta es pongan la información en Salesforce. Pero el objetivo, ¿cuál es? Poder presentar estos informes. Y ese realmente es un gran beneficio de la herramienta, pero no debe ser el valor que está aportando la herramienta, sino que debe ser solamente una de las funcionalidades que aporta la herramienta de CRM. El tercer reto que vemos es que hay muchas expectativas y un bajo valor percibido. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo pensó que tuvieran el CRM las ventas van a subir un 100%. Bueno, eso sería irrealista, ¿no? Pero el punto que trato de hacer es que creíamos que íbamos a lograr unos objetivos específicos. Por lo menos en base a eso justificamos la inversión. Sin embargo, el valor percibido de los usuarios, de la organización, de los gerentes, no es el que realmente ellos esperaban. Y eso, por supuesto, pues crea un nivel de insatisfacción. Y eso se da por un sinnúmero de cosas que vamos a hablar más adelante. Pero lo importante aquí es entender que si hay un valor percibido bajo de la herramienta, hay algo que nosotros como organización no estamos haciendo bien para sacarle provecho al CRM. Otro punto clave es mucha información en el sistema, pero poca utilidad. Es decir, tengo los cumpleaños de mis clientes, tengo todas las transacciones que me han comprado, tengo la data del ciclo de venta y qué tiempo promedio me toma cerrar un negocio, tengo toda esta información, pero en realidad no hago nada con ella, no le estoy utilizando la información para mejorar mi proceso, para cortar mi ciclo de venta, para crear una experiencia más relevante al cliente, para hacer ventas cruzadas, para hacer upselling. Entonces, si no estamos utilizando la herramienta para sacar la inteligencia que nos provee y usarla para el beneficio comercial de la organización, estamos desaprovechando la inversión. Otro reto que oigo con bastante frecuencia es, bueno, lo que pasa es que los que implementaron el CRM y los que sabían cómo usarlo ya no están en la empresa. Es decir, eso lo hicieron hace 3 años y la verdad que eso se dejó de usar o ya la gente no lo usa o solamente lo usan para una cosa u otra.
Entonces no está incorporado en la cultura como la herramienta de gestión comercial, sino como una herramienta administrativa para llevar a cabo una función táctica. Y eso, por supuesto, tampoco es lo que queremos del CRM. Otro tema que surge con frecuencia es que faltan los recursos para gestionar los cambios en el sistema. Y en el sistema no estoy hablando solamente de la tecnología de CRM, sino también en los procesos, en las prácticas. Entonces, si no tienen los recursos para hacer la modificación que hay que hacer en la tecnología cuando cambia el proceso, entonces, ¿qué pasa con el CRM? La configuración queda obsoleta. Y eso también crea rechazo y las personas lo menos que quieren es hacer trabajo administrativo. El vendedor lo que quiere es vender más, tener más tiempo para entablar relaciones significativas con su cliente y cerrar más negocios. Entonces, algo tiene que cambiar en la organización. Y el tema principal que nos llevó a este webinar es cómo extiendo las capacidades actuales del CRM. Porque tenemos clientes, de hecho veo algunos que están participando en el webinar de hoy, que lo están utilizando adecuadamente, que le están sacando provecho. Pero la pregunta es, ¿hasta aquí llegó la capacidad del CRM o puedo expandir más, puedo hacer más? Es decir, que estos puntos que tenemos aquí son los que entendemos que pueden ser de mucho valor para la audiencia que hemos invitado a este webinar. Y en los próximos slides vamos a tratar de responder estas inquietudes o estos retos con algunos consejos prácticos. Así que vamos a dar inicio al primero, que es el tema de adopción. El tema de adopción es crítico porque el valor de la herramienta va a ser percibida por el usuario. Y si el usuario no le ve significado, propósito, valor al CRM, entonces va a haber un rechazo natural que va a ser muy difícil de combatir. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos esa situación? Número uno, ejecutamos un plan de comunicación que se concentre en enfatizar los beneficios para el usuario. En vez de decirle al usuario, no, lo que pasa es que usted tiene que poner toda la información en el sistema. Decirle al usuario, si usted pone la información que le estamos pidiendo, usted va a poder cerrar más negocios. Si usted pone la fecha de cumpleaños, usted va a poder establecer una mejor relación con ese cliente. Si usted indica los hobbies del cliente, usted va a poder darle regalos en su cumpleaños que le van a ser más significativos, que va a poder entablar una mejor comunicación con él, porque si él juega tenis y mi presidente juega tenis, yo puedo ayudar a que ambos jueguen tenis, o si juegan golf, o si disfrutan de los mismos vinos. ¿Cómo encontramos puntos de conexión para estrechar esos vínculos personales entre nosotros y nuestros clientes? Entonces, si el usuario ve que usando el CRM va a poder organizar su gestión mejor, no va a tener que hacer tanto trabajo administrativo como reportes, va a poder tener la información que él necesita para hacer las presentaciones por industria o de productos específicos, que puede colaborar con otros colegas a través del CRM, entonces va a ser imposible para el usuario no querer estar dentro del CRM la mayor cantidad de tiempo posible. Pero eso depende de cómo nosotros comunicamos y cómo nosotros incorporamos a los usuarios en el proceso. El segundo punto es crear una cultura de colaboración permanente en el CRM. ¿Qué quiere decir eso? Que el CRM no es para que Juan haga solamente lo de Juan, sino para que Juan use la herramienta de colaboración como Chatter y comparta con Pedro, que manejan las mismas cuentas pero en países diferentes y quieren usar la inteligencia colectiva para ser más eficientes. Que cuando estamos en las reuniones de ventas utilizamos la data que está en el CRM, especialmente aquella que sabemos que es valiosa, y la utilizamos como ejemplo para que el resto de los vendedores vean cómo eso ayudó a María a cerrar un negocio. Entonces, no podemos trabajar como el llanero solitario, tenemos que trabajar como equipo. Y la herramienta de CRM debe ser ese hilo conductor que nos da las ideas, nos permite colaborar, nos permite tener nuestras reuniones, nuestros informes y todo automatizados y creados en ese CRM. Entonces, muy importante crear esa cultura de colaboración y que el CRM sea el punto de partida para colaborar. No los emails, sino el CRM, utilizando Chatter, creando foros, creando puntos de información y documentos y librerías con data que sabemos que están buscando los vendedores, o el equipo de servicio al cliente, o el equipo de mercadeo. Es decir,
que el CRM debe ser el eje central operativo de la organización. Como punto número 3 tenemos aquí también que es importante facilitar el proceso de entrenamientos. ¿Qué sucede cuando las personas no se sienten confiadas usando la herramienta? No la van a usar. ¿Qué pasó si yo entré a la organización pero ya el entrenamiento de CRM lo habían hecho hace un año? Entonces no tengo las herramientas para saber cómo usarlo adecuadamente. Entonces yo siempre sugiero, haga videos modulares, que si usted no puede hacer doble group, sí lo puede hacer por usted, donde usted tiene videos customizados, atinados específicamente a su proceso, donde el usuario puede invertir 10 o 15 minutos máximo por módulo para refrescar conceptos o para aprender si es un empleado nuevo. Entonces, esto asegura que haya un mayor nivel de adopción porque va a haber no solamente más conocimiento de cómo usarlo, pero más confianza en usar la herramienta. Obtenga acceso también a programas de adopción de Salesforce. Salesforce a través de sus portales y de sus comunidades y a través de la plataforma de Help dentro de la herramienta, le da información de qué están haciendo otras empresas, cuáles son las mejores prácticas, cómo utilizar la funcionalidad móvil del CRM para que el ejecutivo de ventas, el agente de servicio al cliente, el agente de marketing, extraiga la información que necesita cuando la necesita desde cualquier dispositivo. La automatización de procesos, cómo nosotros podemos asegurarnos que los procesos sean más sencillos en vez de más complicados, que no estemos nosotros trabajando para Salesforce o para el CRM que usted tiene, sino que el CRM esté trabajando para nosotros. Que utilicemos firmas digitales para facilitar el proceso de venta, cotizaciones. O sea, crear un esquema de adopción que obligue a que el usuario tenga que usar la herramienta para ser más productivo. Y finalmente, muy importante, prestar atención a los retos de los usuarios y adoptar iniciativas que faciliten la gestión de ellos a través del CRM. Muchas veces el CRM viene implementado de arriba hacia abajo. ¿Qué quiere decir de arriba hacia abajo? Que la gerencia lo dijo y todo el mundo lo hace. Cuando en realidad debe ser iniciativa de la gerencia con la colaboración de los usuarios y utilizar el feedback de los usuarios para hacer los ajustes en el sistema que son necesarios para hacerle la vida a ellos más fácil. Entonces, este proceso de adopción es un proceso que requiere un buen plan de comunicación, una cultura de colaboración dentro de la herramienta, la facilitación del proceso de aprendizaje para su uso y también lo que sería la extensión de la herramienta a través de la participación de los usuarios. Y eso le va a crear la cultura ideal para que haya una maximización del CRM dentro de su organización. Este es el primer punto. Si los usuarios están enamorados de la herramienta, usted no va a tener ningún tipo de problema. Todo lo contrario. Así que en ese sentido, esperamos que esta parte de adopción les sea mucho valor porque sabemos que muchos de ustedes nos han pedido más información sobre el tema de adopción y cómo ayudarlos a ustedes a hacer que la adopción tenga más tracción dentro de su organización. Luego tenemos lo que son las funciones del CRM como tal. Y esto es bien importante porque es increíble la cantidad de veces donde vemos que los clientes nos indican que el CRM es para reportes. Entonces, eso es una falsedad total y absoluta. Reporte es solamente una capacidad mínima de la herramienta. ¿Qué tal la adherencia a mejores prácticas y metodologías? Es decir, si yo tengo una metodología de venta consultiva, ¿qué mejor herramienta para ayudar a asegurar que esa metodología se cumpla que el CRM? ¿Qué mejor herramienta para gestionar las campañas y el resultado de leads y prospectos generados como consecuencia de cada campaña y poder repetir aquellas que nos dan mejor resultado? ¿Qué mejor herramienta para segmentar sus clientes, ya sea por industria, ya sea por valor, ya sea por utilización, ya sea por consumo? El CRM es la mejor herramienta para que usted pueda tener estructuras de segmentación que estén totalmente alineadas a las estrategias del negocio. ¿Qué mejor herramienta para hacer el proceso de ventas cruzadas y verticales, cross y upselling? Ver qué compró para saber qué no ha comprado para ofrecerle lo que no ha comprado. Ver qué sí ha comprado para saber qué otros servicios complementan lo que sí ha comprado. Ver qué nivel de relación tenemos para que ese cliente nos sirva de referencia ante otro cliente en su misma industria. ¿Qué mejor herramienta para hacer nuestros planes de desarrollo de cuentas?
Yo le llamo WAR porque es una guerra. Y WAR significa, la W es Wallet Share. ¿Cómo consigo más negocio de mi cliente existente? La A es de adquisición. ¿Cómo adquiero nuevos clientes? Y la R de retención. ¿Cómo construyo mejores relaciones para que haya más fidelización con ese cliente? ¿Qué mejor herramienta para gestionar y medir el resultado de planes tácticos de ventas? Yo tengo una iniciativa para atacar las top 50 de cada país y quiero monitorear exactamente cuántas de esas cuentas fueron contactadas en los últimos 30 días. ¿Qué mejor herramienta para modernizar el proceso de atención al cliente en tiempo real, integrado con su sistema telefónico, para que cuando el agente de servicio reciba la llamada ya sabe que le llama Juan Pérez, que Juan Pérez llamó ayer, que presentó este problema, que se le solucionó de esta forma? ¿Qué mejor herramienta para empezar a extender la automatización de los procesos más allá del CRM, como comisiones, como inventario, como gestión de órdenes? ¿Qué mejor herramienta para manejar los contratos, cuándo se expiran, cuándo hay que renovarlos? ¿Qué mejor herramienta para hacer el proceso de la firma de los contratos digital? ¿Qué mejor herramienta para crear una comunidad de usuarios, de clientes en una industria específica para conversar con ellos y demostrar nuestro liderato en ese tema? ¿Qué mejor herramienta para manejar el servicio de campo? Que no solamente tengo la data del cliente, sino si se le entregó el producto, si no se le entregó, si tuvo problema, cómo se reparó. ¿Qué mejor herramienta para medir la gestión del desempeño? Que no solamente el vendedor está logrando su objetivo numérico, cuantitativo de venta, sino también que ha logrado las certificaciones que se requieren para que haga su trabajo mejor. Que haya creado la cantidad de leads que se requiere. Que haya colaborado con otros participantes para que también, otros colegas, para que también ellos puedan vender mejor. O sea, ¿cómo hacemos que el proceso no solamente sea cuantitativo, sino también cualitativo? Y estos son solamente algunas de las cosas que se pueden hacer con el CRM. Y les sorprendería saber que muchos clientes ya tienen muchas de estas funcionalidades activas en su CRM, pero simplemente no la están usando. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué más allá de reportes tenemos que manejar en el CRM? Y aquí hay muchas ideas concretas, específicas, que usted puede empezar a implementar rápidamente. Luego vamos a hablar un poquito del tema de expectativas, ¿no? Toda esta ilusión de que el CRM iba a transformar mi organización y al final no fue así. Porque yo lo he oído todos. Yo he oído de gente que llega a la empresa y dice, no, lo que pasa es que el CRM de acá no funciona. No, lo que pasa es que el director que estaba antes que yo no lo supo hacer. No, independientemente de todo eso que son excusas, la realidad es que nosotros tenemos control y la demostración de estos resultados son públicas. Empresas que usan el CRM aceleran el crecimiento de su empresa. Todo esto es posible si usted empieza a sacarle provecho al CRM, si usted empieza a gestionar más del proceso, si usted empieza a automatizar otras partes del proceso, si usted empieza a utilizar la información inteligentemente, si usted empieza a manejar su estrategia de venta en el CRM, si usted empieza a manejar sus reuniones, todo eso va a conllevar a ese crecimiento. Y esa ilusión quizás hasta le queda corta a la capacidad real que usted tiene de maximizar el resultado de su organización. Entre ellas, aumente sus ventas. ¿Cómo? Mejor calificación de sus prospectos. Mientras más enfoque hay en aquellos prospectos con mayor potencial de compra, mayor mi tasa de cierre. Acelere el ciclo de venta, identifique qué oportunidades están tardando más de la cuenta en fases o etapas específicas del proceso y atáquelas con soluciones y con herramientas que ayuden a acelerarlas, a movilizarlas. Y aumente la tasa de cierre enfocándose en aquellos negocios que son más grandes, el Pareto, el 20% del negocio que representa el 80% de su objetivo de ventas. Todo esto es imposible hacerlo sin un CRM. Mejore la experiencia de su cliente. Bríndele un mejor servicio porque usted conoce a su cliente mejor. Tenga una mejor necesidad, un mejor conocimiento de la necesidad del cliente y cuáles serían los productos perfectos en base al comportamiento y los servicios que ha adquirido ese cliente. Use la tecnología para cortar el tiempo de resolución de los problemas de sus clientes. O sea, estos son 3 puntos concretos que puede manejar a través del módulo de ventas de servicio del CRM. Y aumente la fidelización de sus clientes. Todos sabemos que es mucho más caro adquirir un cliente nuevo que retener uno actual.
Y la mejor manera de hacer eso es reconociendo el valor que tiene ese cliente y compensando a ese cliente para que se sienta que usted realmente lo valora. No porque usted se lo dice, sino porque usted se lo demuestra. Estreche sus relaciones individuales con su cliente. Para las señoras que están en el webinar, ¿qué tan difícil es cambiar de la peluquera, ¿no? Del salón de belleza? ¿Por qué? Por la relación, porque ahí es que sabemos qué está pasando en la comunidad, los chismes, en qué está Marta, en qué está María. Esas relaciones que ustedes van creando hace que la relación de valor con ese proveedor sea invaluable. Eso no tiene precio. Entonces, eso mismo aplica para la mayoría de las empresas si están utilizando la información de su cliente para estrechar esos vínculos personales, hacer relaciones más íntimas, más duraderas y de mayor valor. Y exceda las expectativas de su cliente, dele más de lo que él espera. Eso usted no lo va a saber si no tiene una herramienta que le diga qué ha tenido el cliente, qué ha comprado el cliente, qué ha querido comprar, qué no ha comprado y qué experiencia ha tenido con la empresa. Cuando yo tengo esa visión de 360 grados, yo sé exactamente cómo atacar a cada cliente y cómo responder a la necesidad de cada cliente. Entonces, estos aspectos son posibles. No se desilusione, todo lo contrario. Identifique qué tengo que hacer específicamente para lograr esa maximización. Entonces, estos son aspectos sumamente importantes que van a hacer cambios transformacionales en su organización si usted tiene la voluntad de hacerlo realidad. Seguimos adelante con el tema del uso de la información. Esto es bien importante porque se acuerdan que yo decía, mucha información pero de poca utilidad. Y cuando hablamos de esto con el cliente dice, ay, ahora sí me lo van a poner complicado. Pero en realidad es todo lo contrario. Simplifique su proceso y concentre su esfuerzo en la data que sí es utilizable. ¿Para qué yo quiero saber el nombre de los nietos del cliente? Eso no tiene mucha relevancia, pero conocer su cumpleaños me permite llamarlo en ese día y diferenciarme de mi competidor. Entonces, es eso lo que queremos hacer. Su estrategia de CRM debe incluir una definición clara y pragmática de los datos del cliente que son relevantes para la empresa, es decir, aquellos que yo puedo utilizar. Por ejemplo, yo tengo clientes en el sector de distribución de vinos que le venden a personas de cierto nivel de la sociedad. Y mientras ellos van analizando los vinos que va comprándose el cliente, ellos pueden identificar cuáles vinos le puede gustar. Y entonces le hacen ofertas específicas para esos vinos, haciéndole maridajes con los vinos anteriores y por qué ese vino le puede ser interesante. Pero si yo no tengo la información de qué vinos ha comprado, no puedo hacer esa presunción. Entonces, ¿qué información necesita mi negocio para poder hacer mejores promociones, para poder compensar a mi cliente y para poder conocerlo mejor? La captación de esta información debe ser una parte integral del proceso comercial, no opcional. Si usted tiene un mínimo de información que necesita del cliente, en el proceso de venta usted tiene que asegurarse que su vendedor está captando esa información. Si la información no es asequible hasta después que es su cliente, entonces su área de servicio al cliente debe tener la obligación de captar esa información. La información es poder, pero solamente cuando sabemos utilizarla. Entonces, lo que les proponemos es simplifique identificando aquello que sí es clave, porque si yo tengo que captar 70 datos diferentes de un cliente, va a ser mucho más difícil ejecutar esa estrategia que si yo solamente estoy buscando 4 datos. Entonces eso me va a dar dos cosas: el volumen correcto y la calidad correcta de la data, suficiente como para que yo pueda hacer algo con ella. Y en un mundo donde Big Data y todo este tema está permeando las redes sociales y la información de las personas, es todavía más importante que usted sepa exactamente qué data necesita y, más importante aún, qué va a hacer con esa data. Entonces, le invitamos a que use los datos más relevantes para segmentar a su cliente, ponerlo en la estructura que le va a dar el servicio que él se merece y ejecutar promociones dirigidas en base a la relevancia de la información que usted tiene para que usted pueda agregar valor a esa relación entre el cliente y la empresa. Así que todos estos aspectos son absolutamente importantes, pero solamente si usted está enfocándose en la data que puede utilizar. Si usted está simplemente en un ejercicio de captar toda la data que puede, usted, yo le garantizo, no va a poder hacer nada con esa información.
Yo le llamo las 4 Bs y una U. Y eso significa que volumen, la cantidad de data que tengo que captar y procesar, ¿es demasiado o es demasiado poca? La velocidad, ¿con qué rapidez voy a poder analizar la data? Porque si tengo 1.000.000 de datos del cliente, me va a tomar un año analizar los datos del cliente, lo que me va a tomar un año tomar una estrategia que yo cuando la vaya a ejecutar quizá ya ni siquiera es relevante. Lo tercero es la variedad, la tercera B, variedad. ¿Qué diferentes tipos de información quiero? ¿Qué información quiero personal del cliente, de la empresa del cliente, de las transacciones que ha tenido, de los productos que me ha comprado, del valor que me representa? Es decir, quiero saber exactamente qué variedad de información voy a estar procesando. La última B es la más importante de todo, que es la veracidad. Si usted pide mucha información, no va a obtener la cantidad ni la calidad de la data. ¿Ok? Y si usted crea un proceso donde le está diciendo a la gente de servicio que cada vez que el cliente le llame le pida 50 informaciones, va a ser imposible hacerlo. Entonces eso va a obligar a que la persona empiece a entrar información que no es verídica para decir que cumplió con un requisito. Entonces debe velar volumen, velocidad, variedad, veracidad. Y la U es de utilidad. Todas las anteriores no me sirven de nada si no sé qué uso le voy a dar a esa información. Entonces, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, la invitación es acortar, no aumentar, acortar la cantidad de data que estamos captando, captar aquella data que podemos procesar en un tiempo razonable, que sea lo suficientemente diversificada para que yo pueda hacer upselling, cross-selling, promociones dirigidas o fidelización, y que esa data sea real, porque tampoco quiero decirle a un cliente, yo sé que usted me ha comprado X y por tanto el producto Y le va a resolver todos sus problemas. Imagínese que el cliente diga, pero yo nunca compré X. Entonces, todo esto tiene mucho, mucho valor. Por eso yo pido simplifique y empiece a utilizar la data y haga pilotos pequeños, con grupos pequeños y vea cómo les ve. Y en base a cómo les vaya en cada una de esas actividades, usted va expandiendo las demás promociones. Así que el uso de la información, muy, pero muy importante. Veo que tengo algunas manos levantadas en el webinar. Les pido por favor que parqueen cualquier duda que al final lo vamos a abrir para preguntas y pueden poner esas preguntas en la sección de preguntas del panel de control de GoToWebinar. Hablemos ahora de continuidad. ¿Cuántas veces no he tenido la experiencia con clientes que implementamos hace varios años que cuando les llamo y cómo les va, nos dicen, bueno, la verdad que ya casi no usamos tanto el CRM. Entonces, ¿por qué? Ah, no, porque los que sabían ya no están, o porque la verdad que el gerente, que era quien pedía toda esa información, ya no está en la empresa. La razón que sea, yo les garantizo, no justifica el que usted deje de usar la herramienta. Entonces, muy importante que tome iniciativas y actividades concretas que prevengan esa falta de continuidad. Y ahí volvemos a algo que repetí al principio. El plan de comunicación y cambio cultural debe ser no solamente comunicado, pero debe redefinir tanto los procesos como los comportamientos que se esperan de la organización. Si yo te pido que hagas algo y yo no te demuestro que ese algo tiene un propósito, la gente se va a desconectar. Eso tiene que ver mucho con lo que hablamos de adopción. Entonces, muy importante, comunique el valor, comunique el cambio cultural y cómo esos procesos le van a ayudar al vendedor, a la gente de servicio o a la persona de mercadeo a ser más eficiente, más productivo, a ganar más plata, a lograr la promoción que quiere. Dele el beneficio personal y usted va a ver el cambio que va a haber ahí. ¿Por qué? Porque cuando se vaya una persona, la otra va a entrar en la misma cultura, entonces la continuidad va a estar ahí hoy, mañana y siempre. Cree programas modulares de entrenamiento. ¿Por qué? Porque muchos clientes me dicen, bueno, lo que pasa es que el entrenamiento se dio y nosotros tratamos de hacerlo internamente, pero la persona que lo hacía internamente no lo hacía muy bien. Bueno, pues entonces contrate una firma como Doble Group y nosotros le hacemos los videos modulares y ustedes lo tienen ahí y las personas lo pueden ver cuando lo necesiten. Entonces le invitamos, creen programas modulares de entrenamiento presencial, donde haya alguien que vaya y los haga cuando sea necesario, que hayan videos para que si alguien no puede estar presencialmente, por lo menos ellos puedan obtener la información,
o use ludificación, lo que hoy se conoce como gamification, para poder impartir la información, dígase el conocimiento, y también hacer validación de que ese conocimiento está siendo utilizado en el día a día. Y eso le va a dar a ustedes un nivel de continuidad mucho más alto. También le invitamos a que cuente con el asesoramiento de expertos a través de apoyo integral, es decir, no un experto de TI, no, alguien que pueda ver la estrategia de la empresa, las iniciativas que se están llevando a cabo, los procesos que se están utilizando para lograr esas iniciativas y la automatización que apoya esas iniciativas. Entonces necesita alguien con una visión integral, preferiblemente que sea una entidad imparcial, que esté enfocada en ayudarlo a que usted aumente sus resultados, transformando las prácticas comerciales, alineándola con sus estrategias y automatizándolas en la herramienta. Eso va a asegurar que sea imposible tener éxito sin el uso del CRM, porque el CRM se convierte en la guía, en la brújula para lograr esas estrategias y esos resultados que se buscan. Y cuarto, participe de comunidades y eventos de la industria para seguir aumentando y compartiendo su conocimiento. Eso es importantísimo. Hay muchísimos foros de información. Hay muchísimos que tienen la misma compañía de Salesforce o del CRM que ustedes utilicen. Sin embargo, ustedes mismos pueden crear organizaciones de expertos. Yo tuve un evento recientemente en Panamá y muchos de los participantes ya eran personas que tenían CRM implementado en su organización y para ellos le creamos una comunidad de usuarios de Salesforce en Panamá y a través de ese canal estamos dando la información y le estamos sugiriendo que colaboren sus mejores prácticas, sus ideas entre ellos mismos para que juntos como comunidad puedan elevar el nivel de conocimiento y seguir manteniendo esos niveles de continuidad en el uso de la herramienta. Así que si alguien de esta llamada es de Panamá y no pertenece a ese grupo, le pedimos que nos envíe un email a info@doblegroup.com y de seguro que lo incorporamos a ese equipo de comunidad que tenemos para los usuarios en Panamá. El otro tema que siempre oímos es la falta de recursos. Es que, bueno, yo tengo la persona de ventas, pero no tengo la persona de tecnología de información que se ocupa de que el CRM esté siempre actualizado. Ah, no, es que yo tengo la persona de tecnología, pero no tengo el de proceso. Ah, no, lo que pasa. Entonces, esto es importantísimo. Ustedes tienen que definir dentro de las funciones de alguien en la organización, preferiblemente en el área de operaciones de ventas o en el área de liderazgo de ventas, un champion que se ocupe de mejorar continuamente la función del CRM y evolucionarla a medida que sus estrategias y sus procesos cambien. Y eso es fácil de hacer. Usted capacita uno o dos administradores internos para manejar los cambios básicos del CRM. Eso es fácil de hacerlo, Doble Group se lo ofrece, pero hay otros también. Lo importante es que usted tenga los recursos para manejar el CRM y usted mismo ser independiente en algunos cambios que tiene que hacer en el sistema. También cuente con los servicios de una firma de expertos certificados. Si usted no tiene los recursos o el presupuesto para tener personas dedicadas a esto, hay empresas como la nuestra que pueden ayudarle a atender eso, incluso a lo que nosotros llamamos un Tier 2. Es decir, usted tiene su administrador interno y cuando esa persona no puede, usted acude a nosotros y nosotros entonces lo apoyamos. Y finalmente tenga un champion de CRM que represente el área funcional de los usuarios, que ayude a priorizar los cambios que se requieran y sobre todo alinear esos cambios del CRM, llámese automatización, con los procesos. Entonces esto es bien importante. Usted necesita por lo menos una persona que tenga la capacidad de manejar la configuración del sistema y otra persona que tenga la capacidad de velar porque sus procesos están siendo automatizados oportunamente. De lo contrario, el CRM va a quedar obsoleto de cara a los procesos que van evolucionando en su organización. Y usted tiene la opción de hacerlo internamente, buscar quién lo entrene, asignárselo a un tercero como Doble Group para que haga ambas esas funciones, o utilizar a un tercero para que le sirva de coach, de guía, de acompañamiento en lo que usted va creando esas capacidades. Lo que usted no puede hacer es no tener esas capacidades. Porque entonces o la herramienta o los procesos se van a separar el uno del otro y van a perder esa alineación que representa la fórmula de éxito real. Es decir, el proceso ejecutado y medido a través del CRM.
Así que esto es bien, bien importante para usted tener éxito a largo plazo y sacarle el máximo provecho a su herramienta. Y finalmente, la pregunta del millón, bueno, ¿y qué más? Yo lo estoy usando súper bien, yo lo uso en ventas, yo lo uso en mercadeo, yo lo uso en servicio al cliente, yo tengo mi champion, yo tengo mi administrador, todo está de maravilla, ¿qué más puedo hacer? Entonces, yo siempre digo, primero lo básico. O sea, yo no puedo construir un segundo piso sin antes haber construido el primer piso. Entonces, el primer piso es, ¿está haciendo las ventas a través del CRM? Sí, perfecto. ¿Está haciendo la gestión de campañas a través del CRM? Sí, perfecto. ¿Está manejando la parte de servicio al cliente a través del CRM? Sí, perfecto. Si no lo está haciendo así, usted tiene una desconexión en la información de su cliente. ¿Por qué? Porque yo no solamente quiero ver la información de venta, yo quiero ver cómo estoy sirviendo al cliente. Yo no solamente quiero ver cuántos leads tengo, yo quiero ver de dónde nacieron esos leads para poder generar más. Entonces, para tener esa visión integral inicial, es importante que usted en su CRM esté manejando tanto las ventas como el mercadeo como el servicio al cliente. Si cumple con ese requisito, entonces hablemos de las aplicaciones móviles. ¿Cómo está utilizando el dispositivo móvil, su tablet, su teléfono para hacer más del trabajo del CRM? Es decir, yo no debo tener que esperar a llegar a la oficina para entonces entrar la información en CRM. Eso es inefectivo, improductivo y totalmente anticuado. Entonces, use la herramienta móvil para poder tener acceso a la data que necesito, o para actualizar la data, o para documentar un registro, o para hacer lo que tengo que hacer. Incluso hoy en día ya pueden ver hasta dashboards, le pueden hacer clic y pueden ver hasta los reportes desde el dispositivo móvil. Entonces, eso es un ancla importantísimo para aumentar la productividad y la adopción de la herramienta. Lo tercero que tiene que evaluar es la integración con otros sistemas claves. Si usted está manejando su contabilidad, un ERP, y usted necesita que el vendedor sepa si ese cliente debe o no dinero antes de venderle algo, esa información debe estar en Salesforce. Solamente va a estar en Salesforce si está integrado con ese ERP o con el sistema de servicio o de negocios o de comunicaciones, CTI. O sea, usted es importante que integre todo aquello que toca la parte comercial y que el vendedor, el mercadólogo y el de servicio deben tener acceso en una sola plataforma. Porque eso acorta tiempo, crea continuidad, crea transparencia y sobre todo agilidad en el proceso. Lo cuarto es el desarrollo de soluciones complementarias. Ustedes saben, para aquellos de ustedes que veo que hay varias personas, dos en específico que estoy viendo que están asistiendo, que tienen Salesforce, ustedes saben que la herramienta de Salesforce tiene una plataforma, se llama force.com, en la que usted puede crear otras aplicaciones. Entonces, bueno, venta, mercado y servicio al cliente me queda clarísimo. Pero ¿y comisiones? Bueno, usted puede crear un desarrollo dentro de la misma plataforma para que, utilizando la data de las ventas y la fórmula de comisiones, usted sepa qué va a pagar de comisiones. Usted puede también crear una herramienta de inventario. O sea, no tiene límite. Si hay manera de automatizarlo, usted lo puede hacer en la plataforma de force.com. Luego viene el tema de automatización de marketing a través de herramientas como Pardot, GetResponse, hay múltiples, donde usted puede simplemente crear campañas automáticas donde el sistema de CRM extrae la información de personas que están visitando su website, que han mostrado interés, y empieza a enviarle emails automáticamente en base a su comportamiento en su website, hasta que el cliente dice, espérate, sí, tengo interés. Le comunica al vendedor y el vendedor entra en acción. El marketing automation es muy poderoso, especialmente si usted maneja muchos clientes, si el volumen tiene una masa crítica. Entonces, marketing automation hace realidad lo que ninguna fuerza de venta va a poder hacer, porque nadie tiene un presupuesto para tener una cantidad ilimitada de vendedores. Lo otro bien bueno es las firmas electrónicas. Utilizando DocuMotion, DocuSign y otras herramientas que hay, mis contratos están totalmente dentro de la herramienta de CRM, yo los envío desde el CRM, el cliente lo firma digitalmente, ese contrato vuelve al CRM, me dice cuándo se vence, me recuerda cuándo se vence, le recuerda al cliente si no ha firmado el contrato, que eso es un dolor de cabeza enorme para los vendedores. La parte de integración con social marketing, es decir, hoy en día el presupuesto de marketing está cambiando de los medios tradicionales, que si prensa, televisión y radio, se están yendo a las redes sociales. Eso es inevitable. Entonces,
cómo estoy validando que mi cliente está respondiendo o no a esos medios sociales. Y cuando un cliente dice algo negativo de mi empresa, cómo yo lo veo a través de medios sociales, creo un caso, lo resuelvo, lo respondo y lo hago público que lo resolví para que el que vio que el cliente se quejó también vea que al cliente se le resolvió el problema. Tiene capacidad como gestión de desempeño, work.com, para medir específicamente el desempeño cualitativo del vendedor. No solamente el cuantitativo que lo hace la herramienta de CRM, pero también que si logré las certificaciones, que si hice las llamadas proactivas que se requerían, que si cumplí con mi plan táctico de venta, que si creé el número de oportunidades que se requerían para las cuentas gestionadas que tengo. Lo que sea que para usted sea crítico para el herramienta como work.com que funciona dentro de su CRM para hacer esa gestión de desempeño individual. Capacidades de geolocalización. Si yo quiero saber exactamente a qué cliente visitó mi vendedor, yo lo puedo ver en un mapa. Si mi vendedor quiere planificar la ruta de mañana para hacer lo más efectivo posible, porque el tráfico sabemos que nos detiene, ¿cómo lo hago y lo planifico y lo gestiono dentro del CRM? Hay herramientas como Map Anything que hace eso. Servicio de campo. ¿Cómo yo veo lo que está haciendo mi técnico en el campo cuando vaya a hacer una reparación? Y cómo eso afecta a mi cliente y cómo eso está relacionado al récord del cliente en mi CRM. La gestión de órdenes. El CRM es muy bueno en identificar el lead, calificar el lead, convertir el lead en oportunidad, cerrar la oportunidad. Y luego cuando el cliente me llama porque tiene un problema, tengo la parte de servicio al cliente, pero ¿qué pasa en el proceso entre que me firmó el contrato y me llamó porque tenía un problema? Hubo la entrega de un producto, hubo la entrega de un servicio. Eso también debe ser visible dentro del CRM para que el vendedor sepa exactamente a qué nivel está la orden del cliente. Para clientes con productos muy complejos, donde se requieran configuraciones complejas, precio, cotización, lo que se llama CPQ, Configure, Price and Quote, también hay herramientas que ayudan a totalmente automatizar y simplificar un proceso que tradicionalmente es muy complejo. La parte de inteligencia de negocio, cómo uso analíticos de la herramienta de CRM combinado con mi ERP para sacar data que realmente me ayuda a valorar a mi cliente mejor, a hacer promociones cruzadas. Y por supuesto, cualquier otro tipo de aplicación que si usted tiene Salesforce en el App Exchange va a encontrar más de 3.000 aplicaciones, más de 4 millones de instalaciones, con soluciones que pueden ir desde la industria específica en la que usted está hasta el departamento específico en el que usted trabaja. Así que el CRM en realidad no tiene límites. Quienes tenemos límites somos nosotros, que a veces o no contamos con el conocimiento o las capacidades o los recursos para ejecutar muchas de estas iniciativas. Entonces esperamos que este contenido de hoy por lo menos provoque algunas ideas, provoque alguna acción, algún plan para que usted siga maximizando esa inversión de CRM y que cuando nosotros lo llamemos en los próximos meses nos diga, no, no, el CRM me está dando más de lo que yo esperaba y que eso no sea lo contrario. Así que con eso se cumplen 44 minutos de haber empezado. El objetivo es hacerlo en 45 minutos para dejar suficiente espacio para preguntas. Así que vamos a pasar a preguntas. En eso Diana me está ayudando captando las preguntas que se hicieron anterior. Algunas personas digitaron algunas preguntas anterior al webinar en la página de registro y cualquier pregunta que haya surgido en el día de hoy. Así que con eso lo abro. Por favor, utilicen el panel de control y ahí pueden poner su pregunta. Gracias, Mariano. Sí, tenemos. Daniel, veo un comentario. Daniel, gracias por tu comentario. No fue una pregunta, así que por eso no la estoy compartiendo. Adelante, Diana. Sí, tenemos varias preguntas, así como bien dices, que algunas que nos enviaron anteriormente. Creo que muchas se pudieron contestar con el webinar, que ha sido muy bueno. Pero podemos abundar un poquito más sobre el tema de cómo poder sacarle el mayor provecho al tema de los reportes y el análisis de la información. Excelente pregunta, excelente pregunta. Les voy a decir algo, los reportes, yo diría que la mayoría de los ejecutivos que toman la decisión de comprar el CRM es por los reportes. Y por eso yo decía de que el CRM es mucho más allá de reportes, pero esa pregunta siempre es inevitable. Lo más importante es que usted sepa qué información necesita para mejorar sus resultados.
Y yo sé que eso parece ambiguo, pero no lo es. Porque el CRM tiene la capacidad de hacer 1 millón de reportes. De hecho, nosotros le compartimos de manera gratuita a todos nuestros clientes que lo soliciten un documento que hace Salesforce que dicen los reportes y los dashboards más comunes. Y se lo damos. Y ya ahí ustedes pueden ver exactamente cuáles son. Y si a alguien le interesa, nos escribe a info@wgroup.com y se lo enviamos. Ahora, profundizando un poco más en la pregunta. Si yo quiero hacer un reporte crítico, yo tengo que identificar primero mi proceso de ventas. Y si en mi proceso de ventas yo quiero ver cuáles son la efectividad de mis campañas, obviamente el reporte va a ser qué cantidad de lead me generó cada campaña. Es un reporte básico porque mientras más leads, más prospectos, más eficiente la campaña, para empezar. Después quiero ver de esos leads que me generó la campaña, cuáles estaban realmente calificados, porque hay campañas que atraen basura. Es decir, generaron un lead, pero no es para el producto ni el servicio de nosotros. Entonces, eso ya nos ayuda a ¿qué? A mejorar el contenido de la campaña. Si se fijan, lo que les decía antes, tengo que saber para qué voy a usar la data. Entonces, ya yo sé que tengo que hacer un reporte que me dé el número de leads y me diga de esos leads cuáles estuvieron calificados. Luego necesito un informe que me diga cuántos de esos leads se convirtieron en oportunidades y de esos que se convirtieron en oportunidades, cuántos cerraron. Para entonces yo tener el retorno de inversión de la campaña en base a lo que invertí en la campaña dividido entre la plata que me generó. Entonces, la estrategia de reporte va a estar basada en lo que usted quiere mejorar. Si yo quiero mejorar la efectividad de una campaña, ese es un reporte básico. Si yo quiero generar la conversión de leads a oportunidades, yo entonces tengo que sacar un informe que me diga cuántos de mis vendedores están generando más de X leads. Porque yo necesito que todos me generen una cantidad de leads razonable para que se dé el objetivo de ventas. Luego quiero ver cuáles de esos vendedores me generaron más leads y cuáles de esos vendedores convirtieron más leads. Es decir, no solamente cumplieron con llenar la data, sino que eso se convirtió en una oportunidad. ¿Y cuántas de esas se cerraron? Entonces, ahí que yo busco, uno, la capacidad de generar lead del individuo y dos, la capacidad de cerrar negocio del individuo. Uno me da volumen y el otro me da calidad. Yo quiero saber qué porcentaje de los leads que genera me está cerrando. Y eso me va a llevar a tomar acciones específicas, como por ejemplo, mira, los leads que no cerraste es porque no los calificaste bien. Entonces tú tienes que trabajar en calificación. En otro caso puede ser, mira, las oportunidades que no se cerraron fue porque no tuviste flexibilidad en precio. Fíjate que se perdieron por precio. Y así sucesivamente hacer ejercicio con cada uno de los procesos. Entonces, eso es bien importante. Si usted sabe lo que quiere mejorar y se hace esa pregunta, yo quiero mejorar las ventas, y usted luego se hace la pregunta, ¿qué me está impactando las ventas? ¿Cuáles son los retos? Nosotros le ayudamos a decir cuál es el reporte perfecto para usted. Pero yo creo que usted mismo va a poder deducir eso. Espero que eso haya respondido a esa pregunta. Adelante, Dayana. Gracias. Sí. Vamos ahora a responder una pregunta que nos hicieron ahora mismo. ¿Cuál sería la clave para regionalizar dentro de una compañía el uso del CRM? Básicamente lo que quieren es que usted pueda compartir su experiencia. Excelente pregunta. Voy a entender que regionalizar asume que yo tengo una organización que maneja diferentes territorios. Y voy a asumir que esos territorios pudieran ser nacionales, es decir, dentro de un país, o que pudieran ser globales. Eso simplemente para asumir que mi asunción está correcta, porque si no, entonces te puedo dar la respuesta incorrecta, Berta. Entonces, asumiendo que eso es correcto, que me lo acabas de confirmar, lo más importante es definir la instancia que voy a utilizar y la visibilidad que quiero tener a nivel de alta gerencia. ¿Por qué digo la instancia y la visibilidad? Claro, porque hay organizaciones que manejan diferentes instancias. Es decir, yo tengo una oficina en Panamá, yo tengo una oficina en República Dominicana, yo tengo una oficina en Puerto Rico, y los tres están trabajando con 3 instancias de Salesforce diferentes. Entonces, no. Si usted quiere tener visibilidad corporativa, debe trabajar con una instancia. Eso es lo primero. Lo segundo es que usted entonces tiene que definir la estrategia de records. Es decir, ¿es que yo no quiero que tengan visibilidad los demás países o es que yo quiero poder medir el resultado individual de cada territorio? Entonces, eso de récord le va a definir cuáles son los permisos que usted establece y obviamente en ese caso yo tendría que el gerente de venta de Panamá solamente ve la oportunidad de sus reportes directos en Panamá y el vendedor de Panamá solamente ve sus oportunidades. Eso lo hago a través de los permisos y luego a través de los tipos de récord.
yo puedo crear tipos de records diferentes para segmentar cada territorio y eso me ayuda a que cuando yo haga mis paneles y mis reportes, yo pueda sacar reportes por territorio y también puedo sacar reportes que tengan múltiples territorios o reportes que tengan todos los territorios. Y ahí es donde viene la respuesta. Es decir, todo va a depender de los permisos y visibilidad que se va a usar con esa información y en base a eso usted estructurar su estrategia de configuración del CRM para que tenga los permisos adecuados y los tipos de registros adecuados para poder lograr la separación o la segmentación de un territorio con respecto al otro. Berta, espero que eso haya respondido tu pregunta. Dice que sí. Ok, adelante. Perfecto. Sí, aquí también tenemos una pregunta que tiene que ver básicamente con el social media, de cómo puede estas herramientas ayudarme a maximizar el tema del CRM. Mira, eso del social media es algo que yo diría mucha gente le tiene miedo. Y todo el mundo habla un poquito de social media porque, bueno, hay que hablar de eso, pero como que no se atreven a tomar el salto, ¿no? Al mundo de social media. Y yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Este webinar en particular ha sido hecho con el objetivo de agregar valor a nuestros clientes existentes. Y claro, cualquier cliente nuevo que entienda que quiere aprender un poco, pues participa. Y nosotros esperamos que de esto salga, ¿no? Algún interés, que alguien nos llame y nos diga, mira, me interesa que me ayudes con esto, ¿no? Pero imagínense que en este webinar yo tengo 15 personas. Imagínense si yo tomo este webinar ahora y lo publico en social media con los hashtags y los keywords para toda persona que esté buscando respuesta a estas preguntas. Yo acabo de extender masivamente la presencia de este ejercicio. Entonces, la parte de social media es importante porque, uno, me va a servir para elevar mi marca, ¿ok? Desde el punto de vista de thought leadership, estoy aportando más valor a mi comunidad o a mi público, me va a ayudar a expandir mi mensaje, es decir, que voy a llegar a una mayor cantidad de personas. Y si ahora yo tengo esas personas registradas en mi CRM, yo puedo saber qué medios sociales específicamente me están dando mejores resultados. Entonces, no es un tema de si van o no a entrar en social media, es cuándo. Y cuando entren en social media, la única manera de saber si ese ejercicio está siendo productivo o no es compaginándolo con el CRM. Entonces, por eso el valor tan importante de social media y la participación de esa interacción en el CRM. Que si el cliente me escribió por Twitter, comentó por Twitter, me habló por Facebook, que yo pueda ver esa interacción también en mi CRM. ¿Para qué? Para yo tener una visión holística de ese cliente. Perfecto, muchísimas gracias, Mariano. Creo que la última pregunta que tenemos se pudo responder con el webinar, pero es básicamente con la data más relevante que, que puede utilizar una empresa con el tema de maximizar el CRM. Perfecto, veo una más de nuestro amigo Daniel. Daniel, como siempre, vamos a publicar el enlace al webinar en nuestros medios sociales y aprovecho para decirlo porque acabo de responder una pregunta respecto a medios sociales. Así que por ahí vas a encontrar el enlace te va a llevar a YouTube y de ahí pues puedes ver el video y compartirlo más adelante. También Dayana lo va a poner en el grupo de usuarios de Panamá para aquellas personas que no pudieron participar, pues que se integren, que están integrados al grupo de usuarios también van a tener acceso ahí al link. Así que tú vas a tener acceso ya a través de varias fuentes. Sí, también les va a llegar vía correo los slides y el video. Muy bien, excelente. Entonces, antes de cerrar, pues quiero simplemente decirle que hay grandes aplicaciones que nosotros estamos viendo que han tenido mucho interés, como Cirrus Insight para el tema de integración, Docomotion para el tema de documentos interactivos, firmas digitales, Cirrus Insight, perdón, es para la sincronización de Gmail y de Google Apps y de Google Drive con Salesforce. Scribe es para integración con cualquier aplicación y Work.com para la parte de gestión de desempeño, que he visto varios comentarios sobre estas herramientas. Recuerden que Doble Group le ayudamos no solamente con las licencias
de CRM, sino también con los entrenamientos, con el acompañamiento, con la revisión de procesos y con el apoyo continuo de coaching, de configuración, desarrollo e integración que usted necesita para mantenerse al día. El próximo webinar es precisamente CRM social, así que para la persona que hizo esa pregunta de CRM social, ese webinar es específicamente para usted y será el día 20 de julio, hecho por Diana Rijo, que es nuestra gerente de marketing. Y por supuesto nos puede seguir en los diferentes medios sociales utilizando la terminología de doble group. Así que nuevamente muchísimas gracias por participar con nosotros en este webinar. Le deseamos que tenga un excelente día, tarde y noche, dependiendo de dónde se encuentre, y que nos participe de los próximos webinars, al igual que nos envíe sus ideas para nosotros plasmar los tópicos que vamos a tratar más adelante. Nuevamente gracias y que tengan un gran día.